atónito por aquellas noticias que llegaban de que una hueste había cercado Cuzco. Mientras le ajustaban el peto y el espaldar, su temperamento le decía que no iba a permitirlo. Tras todo lo sufrido, tras todo lo peleado, ¿cómo iban aquellos nativos a arrebatarle el mayor de sus éxitos? Ni ellos, ni la edad, ni el mismísimo diablo, aunque allí se presentase, conseguiría arrebatárselo. Aprovechando la guerra civil en el Imperio Inca entre los dos pretendientes al trono, Atahualpa y Huáscar, Pizarro había conseguido introducirse fácilmente en el territorio, aliándose con nativos contrarios al poder imperial. Atahualpa, quien había derrotado y ordenado ejecutar a su medio hermano, cayó en manos de los españoles en Cajamarca, quien fue ajusticiado tras cobrar por él un rescate. Pizarro, queriendo darse cierto baño de legitimidad, nombró a Túpac Hualpa nuevo Sapa Inca, pues hacía con él lo que quería. Al mismo tiempo, Diego de Almagro, socio de Pizarro, llegaba desde Panamá para proveer refuerzos al gobernador. ¡Comencemos! Tras la llegada de Almagro a Cajamarca, partió Pizarro de la ciudad, el 11 de agosto de 1533, al mando de 350 efectivos. La idea era dirigirse al corazón del imperio, Cuzco, a 1200 kilómetros de distancia. A esas alturas se había fraguado ya una firme alianza entre los españoles y los huancas, aunque la hueste hispana aún no había alcanzado su territorio, cuya ciudad principal era Jauja. Esta alianza se fraguó gracias a que Hernando de Soto, en marzo de ese mismo año, había explorado aquella zona, descubriendo lo descontentos que estaban los nativos con el dominio inca. Por aquellos días, el curaca Huacrapáucar puso a disposición de Pizarro 1500 guerreros y unos pocos más de 800 cargadores. Llegados al valle de Jauja, que estaba siendo arrasado por las tropas de los generales quiteños de Atahualpa para que los castellanos no tuvieran un avance sencillo, se las vieron con un escuadrón enemigo. Haciendo un uso efectivo de la caballería, lograron dividir al ejército incaico y ganar así el enfrentamiento. Fue una escabechina, y es que hay que entender que los nativos americanos no estaban acostumbrados al estilo de guerra europeo, aunque, como veremos más adelante, aprenderían rápido. Según Pedro Sancho de la Hoz, que sustituyó a Francisco de Jerez como secretario de Pizarro, de 600 aborígenes apenas escaparon 20 o 30. Pizarro permaneció en Jauja una quincena, pues repentinamente murió Túpac Hualpa. Se piensa que esta muerte pudo deberse a que el general Calcuchímac, perteneciente al alto mando de Atahualpa, intrigó para su envenenamiento. Durante este tiempo, varios curacas huancas contribuyeron al bando hispano, con otros 1516 hombres y 551 mujeres. Viendo que los nativos de la zona les eran propicios, Pizarro se aventuró con la fundación española de Jauja, dejando al tesorero Alonso de Riquelme con 80 hombres, la mitad de ellos de a caballo. Tras esto, partió Hernando de Soto con 70 jinetes como vanguardia, y Pizarro abandonaría Jauja el 27 de octubre de 1533, al mando de 30 jinetes, 30 infantes españoles y por lo menos 837 guerreros huancas y 1247 sirvientes. Llegaron al valle de Jaquijahuana, a 40 kilómetros de Cuzco. Allí ajusticiaron al general Calcuchímac, acusado de instigar a Quizquiz a organizar un ejército y aportarle datos vitales para la lucha contra la caballería. Fue entonces cuando un familiar de Atahualpa, Titu Atauchi, al tener noticias de su muerte, organizó un ejército de 6.000 hombres para oponerse a aquellos que avanzaban por el territorio como si ya fuese suyo. Los atacó en la región de Andahuaylas, haciendo 8 prisioneros.
Por otro lado, Kiizkiz movilizó un ejército de 11.000 o 12.000 efectivos, con quienes rodeó al ejército hispano y atacó su retaguardia. Pizarro reaccionó enviando la caballería en persecución de los incas, quienes se fueron retirando atrayendo a los conquistadores hacia la sierra de Vilcabamba, donde los caballos no eran tan efectivos. Cuando los séquitos se agotaron, el resto de los hombres de Kiizkiz, emboscados, se lanzaron contra los españoles. El resultado fue de 17 españoles muertos, otros heridos y varios prisioneros. Poco antes de llegar a Cuzco, otro de los hijos de Huayna Cápac se presentó ante Pizarro, Manco Inca Yupanqui, quien solicitó su apoyo para convertirse en el nuevo Sapa Inca. El trujillano, consciente de que iba a necesitar una autoridad legítima y pensando que éste sería manejable, aceptó. Pronto descubriría que la realidad rara vez transcurre por el mismo camino que las pretensiones. Finalmente, el 15 de noviembre de 1533, la hueste llegó a Cuzco, lo que reportó un enorme botín, se estima que un 20% mayor que el de Cajamarca, sobre todo gracias al saqueo de los enterramientos de la élite inca. También la tropa nativa aliada participó en la toma de botines, haciéndose con los almacenes de la capital imperial. Antes de que entrasen en la ciudad, las tropas de Kiizkiz les dieron guerra. Ruiz de Arce así lo explicó. Hallamos toda la gente de guerra, que nos estaban esperando a la entrada de la ciudad. Dimos en ella, alanceáronse muchos indios, peleamos mucha parte del día. No obstante, la gente de la propia ciudad fue pacífica, según el testimonio del mismo Pizarro, y cito: «Los naturales nos fueron tan buenos amigos que por su cabeza tenemos la tierra pacífica». Los meses previos a la llegada de la hueste hispana se había dado una serie de ejecuciones masivas de partidarios de Huáscar, así como deportaciones de mitimaes y otros exilios, por lo que la ciudad estaba semi-abandonada. El ejército quiteño solo dejó tras de sí a la gente de edad y achacosa, llevándose con ellos a las doncellas y muchachos. También se llevaron los objetos de valor que sustrajeron de los templos y de las residencias de los curacas huascaristas. Estando aún estos próximos a la ciudad, y para mantener viva la conquista, Manco Inca Yupanqui, bajo órdenes de Pizarro, salió de Cuzco con 5.000 de sus hombres y el apoyo de 150 españoles, siendo 50 de a caballo. El nuevo Sapa atacó, pero la irregularidad del terreno y una tropa contraria que ya sabía pelear contra la caballería impidió la victoria. Días más tarde, los hombres aportados por Manco Inca ya ascendían a 10.000, quienes, junto con los 150 españoles antes mencionados, y al mando de De Soto y Almagro, salieron a la caza de Kiizkiz, poniendo rumbo al valle de Vilcabamba. El ejército quiteño, que para aquel momento ya estaba compuesto por 20.000 soldados, consiguió frenar a los hispano-cuzqueños, poniendo rumbo hacia la región de Jauja. Pero, como hemos visto antes, allí no eran queridos, ya que en la marcha hacia Cuzco habían arrasado la zona. Recordemos también que en la propia ciudad de Jauja, Pizarro había dejado una guarnición para vigilar el territorio. Así pues, 18 jinetes, 12 infantes y 2.000 huancas se lanzaron a desbaratar una incursión de 6.000 soldados de Kiizkiz. Sin embargo, este había organizado una celada, pues envió otro contingente por la sierra para atacar desde allí. Los planes no salieron como a él le gustaría, ya que los dos escuadrones no se sincronizaron adecuadamente y atacaron en días diferentes, además de haber sido detectados por los nativos aliados del bando hispano. Lucharon en las márgenes del río Yacus, un terreno favorable para la caballería, que se echaba sobre las tropas quiteñas sin compasión. Tras ello, las tropas auxiliares atacaron a sus antiguos dominadores, provocando su huida hacia las montañas.
Al día siguiente, el bando hispano-huanca partió con 20 de a caballo y 3.000 aborígenes para asaltar las posiciones en las que los quiteños se habían refugiado. Tras una ardua pelea, consiguieron expulsarlos. El gobernador decidió salir de Cuzco con Manco Inca hacia el norte y la costa. La idea era poder mejorar el control efectivo sobre el territorio, ya que las tropas de Quizquiz, en continuo retroceso, se habían hecho fuertes entre Jauja y Cajamarca, esta última ciudad destruida por los quiteños tras la marcha de los hispanos. Esta vez, la hueste estaría compuesta por 4.000 soldados reclutados entre cuzqueños, huancas e hispanos. La incursión fue todo un éxito, por lo que el general se vio obligado a abandonar el centro de Perú y se dirigió hacia Quito. Mientras tanto, Sebastián de Belalcázar, al mando de 200 hispanos, 80 de ellos a caballo, cuya misión era guardar el camino hacia Cajamarca desde la costa septentrional, decidió, por su cuenta, operar en las provincias del norte. Antes de entrar a Quito, se vio forzado a luchar contra el general Rumiñahui, quien con varios miles de hombres fue frenando su avance en todos los pasos difíciles. Belalcázar los intentaba traer hacia el llano para poder cargar con la caballería, pero los aborígenes no caían en las tretas. Sin ningún tipo de duda, o por lo menos así lo dice Antonio Espino López, el autor del libro que estamos utilizando para hacer esta serie, Plata y Sangre, la conquista del Imperio Inca y las guerras civiles del Perú, fue la inestimable ayuda de los cañaris la que permitió a los europeos hacerse con el control de aquella zona. Al entrar en Quito, nuevamente se encontraron con una ciudad fantasma. Rumiñahui había ordenado abandonarla, llevándose también todos los tesoros. Además, quiso llevarse con él a todas las agyas que allí había. Recordemos que las agyas eran mujeres encargadas del culto al sol. Sin embargo, hubo muchas que no quisieron abandonar la ciudad y, tras llamarlas pampairunas, que os podéis imaginar lo que significa, mandó ejecutarlas, pereciendo unas 300 de aquellas mujeres. Belalcázar envió una patrulla de 110 hombres en busca del general. Ante esta situación, los señores de Latacunga y Chillo organizaron un ejército de 15.000 hombres para tratar de recuperar Quito. Sin embargo, los cañaris avisaron a tiempo a los españoles, que, tras una batalla nocturna, consiguieron desbaratar los planes incas. Belalcázar, frustrado por no dar con Rumiñahui, ordenó asesinar a las mujeres y muchachos de Quiloche, pues los hombres de la localidad se habían unido al ejército del general inca. Antonio de Herrera dejó escrito: los mandó matar a todos con motivo de que sería escarmiento, para que los otros se volviesen a sus casas. Crueldad indigna de hombre castellano. Otro cronista, Lucas Fernández de Piedrahita, pero a finales del siglo XVII, mucho tiempo después de los hechos narrados, le atribuye también el haber enterrado vivos a más de 300 enemigos en Riobamba. Como vemos, la crueldad de ambos bandos estaba asolando un territorio que venía de una cruenta guerra civil previa y que, más adelante, se vería envuelto en otra. Llegaron noticias a Guatemala de las prometedoras tierras que se habían descubierto al sur del istmo panameño. Así que su gobernador, Pedro de Alvarado, uno de los más polémicos capitanes de Hernán Cortés, cuya figura vimos ligeramente en la serie de Urdaneta, arriba dejo el link, quiso marchar hacia allí, pues desde la corte le habían concedido una licencia para explorar nuevos territorios desde el mar. En enero de 1534, al mando de medio millar de infantes y 327 hombres de a caballo, así como nativos guatemaltecos y nicaragüenses y esclavos africanos, Alvarado partió hacia el Perú embarcada a la hueste en 9 navíos. Su objetivo era tomar Quito. La travesía fue difícil, perecieron muchos en el camino,
Cuando entraron en Chincha, la expedición abusó de la población y sus bienes, acrecentado esto por las dificultades halladas en el camino. Sin embargo, aún les quedaban retos complicados, pues al atravesar unas sierras, el clima y las nieves acabaron con muchos hombres más. Diego de Almagro, al recibir la noticia de la llegada de Alvarado y su intención de tomar Quito, se dirigió rápidamente hacia esta localidad. Consiguió llegar antes que el otro adelantado, y tras la llegada de Belalcázar, al cual le habían informado también de la llegada de los hombres de Guatemala, se prepararon para, llegado el caso, neutralizar a Alvarado. Cuando se encontraron con él, la tensión podía palparse, aunque finalmente llegaron a un acuerdo. Alvarado se marcharía a cambio de 120.000 pesos de oro, una fortuna, dejando allí a disposición de los hombres de Pizarro la hueste con la que había venido, incluidos los barcos. Como suele decirse, no hay nada que el dinero no pueda comprar. Pero la partida de Alvarado iba a retrasarse, pues el ejército de Quizquiz, compuesto por entre 10.000 y 20.000 soldados, había llegado hasta el territorio de Quito, y no tuvieron otra opción que hacerles frente. Quizquiz y su tropa se retiraron hacia la sierra, donde sabían que la caballería sería menos efectiva, y procuró estorbar lo más que podía el paso de los españoles por ríos, caminos y angosturas. De hecho, usaron una táctica curiosa y efectiva: arrojar grandes piedras redondeadas ladera abajo, las cuales arrasaban con todo en su camino. Las bajas hispanas se contaron en 53 hombres y 34 caballos, mientras que las indígenas en 60 hombres. Eso sí, en su huida, Quizquiz no tuvo otro remedio que dejar por el camino 15.000 cabezas de ganado, así como 4.000 nativos quiteños que, al ir forzados, se pasaron al bando hispano. Más tarde, en las inmediaciones del lago Colta, la caballería derrotó a la vanguardia del ejército enemigo. Tras esto, Alvarado se vio con Pizarro en el valle de Pachacámac para cobrar lo estipulado. El gobernador pagó, y Alvarado cumplió con su parte. Si te está gustando el vídeo y no quieres perderte nada de la serie, no olvides suscribirte. Fin de la promo, continuemos. Poco después, llegó Hernando Pizarro procedente de la corte, donde había acudido el año anterior con nuevas de Perú, y el quinto real perteneciente a la corona. Traía noticias que iban a ser motivo de disputa, pues se concedía a Almagro una gobernación, Nueva Toledo, donde se incluía la ciudad de Cuzco. Tras algún tira y afloja, Pizarro consiguió que su socio renunciase a la ciudad, cerrando el pacto el 12 de junio de 1535. Más tarde, partiría Almagro hacia Chile, en busca de conquistas que terminasen en la fundación de aquel territorio que se le había concedido. Al mismo tiempo, Pizarro comisionó a otros capitanes para ampliar el territorio controlado. Alonso de Alvarado recibió 300 hombres para someter a los chachapoyas. Garcilaso de la Vega sometería a Buenaventura con 250 soldados. Juan Porcel iría con otros 250 hacia Pocamuru. Finalmente, Sebastián de Belalcázar, una vez perdonado por su exceso de iniciativa en las tierras quiteñas, se le cedieron 150 soldados. Si bien sus problemas menguaron cuando Quizquiz fue muerto por sus propios capitanes en 1534. Algo más tarde, en junio de 1535, tras ser capturado, Rumiñahui fue sentenciado a morir en la hoguera. Con esto se terminaron los últimos vestigios del alto mando de Atahualpa, aunque aún estaba lejos la pacificación total del territorio. Mientras Pizarro edificaba Lima, Manco Inca permanecía en Cuzco custodiado por Juan y Gonzalo, hermanos del gobernador. Todo indica que el Sapa fue vejado en varias ocasiones por los custodios, quienes también fueron duros y se aprovecharon de los curacas de la ciudad, lo que finalmente les inclinaría a sublevarse. Parece ser que el motivo por el que se comportaban así fue porque el emperador intentó fugarse. Sin embargo, al ser neutralizado este intento, varios encomenderos españoles fueron asesinados,
lo que provocó que Gonzalo Pizarro, personaje que tratamos en la primera serie del canal sobre Francisco de Orellana, link arriba, tratase de vengarse usando la fuerza, por lo que los indígenas se hicieron fuertes en lo alto de un peñol. Este se consiguió tomar, siendo una auténtica escabechina, en la que no solo participaron los españoles, sino también indígenas aliados de estos. Antonio de Herrera escribió sobre el papel de los aliados en la acción. Cruel matanza, cortando piernas y brazos con infinito derramamiento de sangre, no siendo más piadosos los castellanos. Tras aquello, la mecha de la rebelión ya estaba prendida, y Manco Inca, paciente, esperó su momento. Cuando Hernando Pizarro alcanzó Cuzco con tropas de refuerzo, decidió mejorar las condiciones de la prisión del Sapa Inca. Este trató de explotar sus pretensiones de riqueza y le comentó que sabía dónde había objetos de valor escondidos por los generales quiteños en su huida de Cuzco. Hernando le dio licencia para ir en libertad a buscarlos, y el emperador cumplió, regresando con pruebas que demostraban sus palabras. Así pues, obtuvo un segundo permiso para ir hasta el valle de Vilcanota, pero esta vez no volvió. Hernando Pizarro envió en su persecución a su hermano Juan, con 60 jinetes, pero fueron detenidos por un grupo considerable de nativos. El bando hispano se alzó con la victoria, aunque no pudieron continuar, ya que unas noticias inesperadas llegaron a ellos. Cuzco se encontraba bajo asedio.